Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. Vamos a establecer algunas ideas que van a ser útiles para lograr la conexión, el, diría yo, amalgamiento entre todos los temas que revisamos hasta la semana pasada y los que vamos a comenzar a partir de este momento. Y bueno, para entender, digamos que adecuadamente las llamadas ecuaciones de Maxwell, vamos a tener que recordar algunos conceptos que ustedes posiblemente habrán visto en cálculo vectorial. De hecho, mucho de lo que vamos a revisar a partir de ahora justamente cae en esa materia. Así que bueno, varios de los resultados que ustedes hayan visto, pues nos van a ser útiles. Bueno, con la primera idea que vamos a comenzar es con la idea de campo. Y desde el punto de vista de física, vamos a entender como campo como aquella representación de una magnitud física, de una cantidad física. Una cantidad física puede ser, por ejemplo, la masa, puede ser la velocidad, una fuerza, un campo eléctrico, temperatura. Todo aquello que nosotros podamos medir es una magnitud física. Entonces, el campo es una representación, digamos que un tanto gráfica, de dicha magnitud física. Ahora, recordemos que las cantidades físicas se dividen en dos tipos, según las características que tengan. Las primeras son las cantidades escalares y las segundas las vectoriales. Por lo tanto, resulta que los campos, esas distribuciones de las magnitudes físicas, también se pueden separar en esos dos tipos. Entonces, el primer campo es el llamado campo escalar. Un campo escalar es una distribución de una cantidad escalar. Es decir, lo que se hace es, a cada punto en el espacio se le asigna el valor de una cantidad escalar. De lo que ustedes saben hasta este momento o que hayan visto en cálculo vectorial, ¿cuáles podrían ser ejemplos de campos escalares? ¿O cómo se representa un campo escalar? Pues por lo general lo representábamos con una letra F minúscula, como por ejemplo f de x, en donde a cada x justamente se le asociaba un, una magnitud escalar. ¿Qué magnitud escalar podríamos asociar? Dependería del fenómeno que quisiéramos estudiar, pero por ejemplo podría ser, se me ocurre el potencial eléctrico. Ok, muy bien, eso es un buen ejemplo. Ok, es correcto. Eh, una, un campo escalar lo solemos representar a través de una función que lo que hace es a cada punto del espacio se le coloca o le asignamos un número. Entonces, el campo eh, de la función escalar, conocida como potencial,
es un buen ejemplo de este tipo. Por ejemplo, tenemos aquí otros casos que igualmente, seguramente ustedes ya conocen. Por ejemplo, aquí está el que nos acaba de mencionar, ¿no? El de una carga eléctrica que en sus vecindades establece un potencial de tipo eléctrico. En este caso tenemos una función. Generalmente, ese tipo de distribuciones o funciones, hablando del caso eléctrico, ocurren en 3 dimensiones. Entonces, para hacer más manejable ese resultado, lo que se utilizan son las coordenadas esféricas o cilíndricas. En este caso, podemos asumir que esta R es una coordenada cilíndrica, es la distancia radial. Entonces, bueno, aquí tenemos que esta función, que es un número, nos va a dar como resultado un número, depende de la distancia R entre la carga y algún punto alejado de esta. Entonces, si nos acercamos más a la carga, el potencial aumenta, pero si nos alejamos de la carga, es decir, R tiene infinito, el potencial disminuye. Entonces, ese numerito, o bien es muy grande, o bien es muy pequeño, dependiendo de a qué distancia nos encontremos de esa carga eléctrica. Otro ejemplo también en una dimensión puede considerarse como el potencial gravitacional. Aquí U de Y igual a mg por Y, donde Y es la posición o la distancia vertical, en este caso, a la cual se encuentra un objeto respecto a un nivel de referencia cero. Entonces, si uno evalúa ciertos valores de distancia, toma en cuenta la masa y la aceleración debida a la gravedad, lo que va a obtener es un número que nos va a decir, o lo vamos a interpretar como la energía potencial gravitacional asociada a esa configuración que tiene un conjunto de partículas en ese momento. Otro tipo de función escalar es aquella que nos da la temperatura por ejemplo, en una lámina de metal, en una habitación o en algún otro lugar. También puede ser, en este caso, una función de dos variables. La función temperatura en términos de X y Y. Y por poner un ejemplo, pues tenemos esto, ¿no? Donde C es una constante con las unidades correctas para que este número que obtengamos tenga unidades de temperatura. Entonces aquí, como vemos, tenemos una dependencia de dos variables. Esta dependencia, ¿qué les recuerda? X cuadrada más Y cuadrada. ¿Qué estaríamos dibujando? Si pusiéramos tomáramos puntos del espacio, los fuéramos sustituyendo en esa función y después la graficáramos, ¿qué estaríamos obteniendo aquí? ¿Cuál sería esa la representación gráfica de esta función? No, sería de un círculo, porque un círculo o una circunferencia sería de esta forma, ¿no? Raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada aquí. Entonces no podría ser una circunferencia como se propone en el chat. ¿Podría ser una elipse? No, me temo que no. Esta función se tiene que dibujar en 3 dimensiones. X y la tercera variable, z, que es una función de X y de Y. Tal vez un paraboloide. Correcto, en este caso estaríamos dibujando un paraboloide.
Entonces, en este caso, la representación gráfica de esta función escalar es un paraboloide. Entonces, si interpretamos esto como la temperatura, podríamos poner que en el origen la función vale 0. Es decir, tenemos temperatura 0. Pero conforme nos vamos alejando, vamos creciendo hacia los costados de este paraboloide, la función va tomando valores crecientes. Así que podemos interpretar como que al irnos alejando del centro de este paraboloide, la temperatura en ese lugar, en esa región, se está incrementando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como a modo de un ejemplo que tal vez les pueda ayudar a entender esta parte. Bueno, de hecho, este tipo de funciones ustedes ya las han trabajado. Déjenme ahora mostrarles algunas imágenes de este tipo de campos que tal vez ya han ustedes visto en internet. Por ejemplo, en este momento les estoy proyectando una imagen de internet y aquí tenemos el campo de temperaturas de alguna región. Entonces vean aquí, con ayuda de estos colores, nosotros nos podemos auxiliar para interpretar cómo es el comportamiento de esa función escalar o de ese campo de temperaturas. Podríamos asociar las zonas azules a regiones de baja temperatura y a las regiones de color rojo de alta temperatura. Entonces, pues ya con con estos colores podemos entender hacia dónde la temperatura va a ir incrementando en este campo escalar. Otro, por ejemplo, en esta figura que tiene, en esta función escalar que tiene forma de gorro de sombrero, vemos que si ponemos juntos todos aquellos puntos en los que la función escalar tiene el mismo valor, nos dan como resultado las llamadas curvas de nivel o superficies de nivel. Entonces podemos hacer una proyección sobre un plano de cómo es el comportamiento de esa función escalar. Y esto es justamente lo que se utiliza, no sé si han visto los mapas topográficos. En esos mapas se registran las diferentes alturas de una determinada región. Y lo que, digamos, se esconde detrás de esas representaciones de esos mapas, donde vemos cordilleras, mesetas o regiones por debajo del nivel del suelo, son justamente esto. Una función escalar, en este caso la de la altura, que se proyecta sobre un plano a través de las llamadas superficies de nivel. Y entonces podemos asociar con colores o con valores numéricos las distintas regiones geográficas que existen en esa zona. Podemos entonces decir que los valores negativos, o si están pintados, por ejemplo, de color azul, representan aquellas regiones donde tenemos altas profundidades. Mientras que los valores numéricos positivos más grandes, o si está coloreado de color rojo, por ejemplo, podemos asociar con aquellos puntos donde hay una montaña o donde hay alguna elevación importante. ¿Sigamos bien hasta aquí entonces con la idea de un campo escalar? ¿O bien una función escalar?
Bueno, regresando a la pizarra, ya que tenemos este tipo de campos o funciones escalares, ustedes recordarán que hay una operación que se puede hacer con una función escalar, que nos permite obtener una función vectorial. ¿Recuerdan cuál es el nombre de esa operación que nos permite pasar de una función escalar a una función vectorial? Se suele utilizar este símbolo para esa operación. ¿Es el gradiente? Correcto, el gradiente de una función escalar es un vector. ¿Y cuál es la interpretación del gradiente? ¿Qué información nueva nos proporciona sobre el campo escalar? ¿Recuerdan? Creo que nos daba una generalización de las derivadas, es decir, cuando trabajamos, por ejemplo, funciones de una sola variable, pues recurrimos a la derivada. Pero cuando estamos trabajando con funciones que son multivariables, utilizábamos justamente el gradiente, que nos daba información acerca de las derivadas, pero ya en un contexto multivariable. Es correcto. El gradiente, detrás del gradiente, matemáticamente se esconden las derivadas multivariables. Porque si recordamos este operador que se define de esta manera, con derivadas parciales, nos permite trabajar en funciones que dependen de más de una variable. Tenemos aquí una función de 3 variables. El gradiente, bueno, este operador, este término matemático, se expresa de esta manera. Y entonces, pues lo que hay que hacer es derivar. La función escalar, derivarla parcialmente respecto a x, en la dirección y, derivarla parcialmente respecto a y en la dirección j, y derivarla parcialmente respecto a z respecto a z, sí, en la dirección k. Eso nos va a dar como resultado un vector que guarda la información de la tasa de cambio de la función escalar. Recordemos que eso es una derivada. Nos da la información de la tasa de cambio de una determinada función. Entonces, si esto, por ejemplo, para estas funciones que tenemos aquí, le aplicamos o obtenemos el gradiente, vamos a obtener un vector. Ese vector recibe entonces o caracteriza o sirve para ilustrar un campo vectorial. Un campo vectorial va a ser, como en el caso del campo escalar, la distribución, pero ahora de una función vectorial. Es decir, a cada punto del espacio le vamos a asociar esta magnitud vectorial. Un vector en cada punto del espacio. Básicamente eso es lo que estamos concluyendo aquí. Y un ejemplo de este tipo de campos vectoriales es justamente el gradiente de una función escalar. Y aquí, por ejemplo, podemos obtener esto. Si nosotros obtenemos el gradiente de esta función escalar, lo que vamos a obtener es un vector fuerza de magnitud constante y de dirección también constante. El campo de fuerza gravitacional en la Tierra, por ejemplo. Así que, en este caso, lo que se hizo aquí fue calcular con el signo negativo el negativo del gradiente de esta función u de y. Entonces, le aplican ustedes el gradiente, verán que obtienen esta función. Esta función va a tener unidades de fuerza. Entonces, es el campo gravitacional.
Si dibujamos este campo, pues en la región, por ejemplo, en el espacio tridimensional, tendríamos aquí el eje Y, el eje X y el eje Z. Este campo se dibujaría con vectores de la misma longitud, del mismo módulo, y todos apuntando hacia abajo sobre el eje Y. Entonces a cada punto del espacio le asociamos un vector. De manera similar, podemos obtener el gradiente de este potencial eléctrico. Y esto nos va a dar como resultado el campo eléctrico. Que es fuerza por unidad de carga. Entonces, nuevamente, mediante esa operación llamada gradiente, estaremos obteniendo un campo vectorial, una representación de esta magnitud física que tiene magnitud y dirección. Y también podrá suceder lo mismo con la temperatura. Si nosotros queremos conocer en qué dirección la temperatura aumenta con mayor rapidez, podemos entonces calcular el gradiente de esta función escalar para obtener lo que podríamos llamar aquí el gradiente de temperatura. De esta manera podremos obtener las siguientes imágenes. Déjenme cambiar ahora de pantalla para mostrarles ahora ejemplos de funciones vectoriales. Por ejemplo, una posible representación sería esto. Bueno, primero esta representación. Vean, aquí en este cuadrado se le está asignando a cada punto del espacio o de esta región un vector. Un vector con su propia dirección, su propio módulo. Y entonces, pues lo que se obtiene al hacer eso es una representación como la que tenemos aquí, una figura como la mostrada, donde hay regiones donde podemos ver que las líneas de estos vectores van convergiendo, digamos que apuntan todos a a un punto aquí imaginario. O bien pareciera que están emergiendo, están alejándose de un otro punto aquí también ficticio. Y además podemos dibujar en la misma región tanto el campo escalar como el campo vectorial. De esta manera obtenemos estas figuras. Por ejemplo, pensemos que la figura coloreada en tonos rojos, naranjas, amarillos, verdes y azules representa cómo se distribuye la temperatura en esta región, ¿no? En esta superficie. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo las líneas las líneas dadas por los vectores se van comportando según estemos en una región de baja temperatura o en una región de alta temperatura. También eso podría ser útil para analizar las corrientes en un fluido o bien en el aspecto meteorológico, pues tener estas imágenes. Vean aquí, esa es una imagen de corrientes de viento, masas de aire en movimiento, donde tenemos los vectores que nos están diciendo por ejemplo, las velocidades con las que se está moviendo cada masa de aire. Y entonces ya podremos anticipar en qué región de, de este continente se esperan algún tipo de huracán, alguna tormenta, etcétera. Así que bueno, aquí tenemos ejemplos de cantidades
vectoriales representadas a través de funciones vectoriales. Lo que hacen es, a cada punto del espacio le asignan un vector con su propio módulo y propia magnitud, perdón, o dirección. Y algunas aplicaciones pues ya las vemos tal vez de manera cotidiana, sin preguntarnos en su momento cómo se obtiene esa información. ¿Dudas o comentarios sobre las llamadas funciones vectoriales o campos vectoriales? Este tipo de distribuciones de los campos vectoriales me recuerda un poco a lo que se suele ver en el típico experimento con limadura de hierro y un imán y que se van formando pues justamente las líneas de fuerza. Es correcto porque justamente lo que se hace en ese experimento es evidenciar lo que vamos a llamar como las líneas de campo en un imán. De hecho, es un tema que vamos a ver en breve, pero que, bueno, de alguna manera visual, pues sí, nos permiten constatar eso que estamos aquí mencionando. A cada región, un campo vectorial lo que hace es dotarlo de un vector. Ahora, este vector evidentemente va a depender o está asociado a la magnitud física que estemos analizando. Por esa razón, si observan ese experimento de las limaduras de hierro en un imán, verán que las limaduras de hierro forman un patrón en el que parecen salir de uno de los polos y regresar al otro polo. Eso es porque así se comporta la cantidad física llamada campo magnético, al menos en un imán, por ejemplo. Y bueno, justamente para llegar a esa parte tenemos que primero pasar por otro tipo de cantidad vectorial que va a ser igualmente importante para esto que vamos a ver como las ecuaciones de Maxwell. Así que, pues, creo que ya que se ha tocado el tema de las limaduras de hierro y demás, puede ser bueno entonces pasar a la primera ecuación de Maxwell que tenemos que revisar. Y bueno, entonces todo lo que vamos a comentar a partir de ahora cae en ese contexto, ¿de acuerdo? En el contexto de un campo, que es una representación de cómo una magnitud física se distribuye en el espacio, en una determinada región. Y de lo que vamos a hablar entonces con la ley de Gauss, ustedes seguramente ya saben de qué vamos a hacer referencia, es a cargas eléctricas. Cuerpos u objetos de la naturaleza que están dotados de una característica llamada carga eléctrica. Esta característica está asociada con la cantidad de electrones, ya sea en abundancia o bien haya una deficiencia de los mismos en un objeto, generalmente en un medio conductor. Entonces, dependiendo de la abundancia o deficiencia de electrones, los objetos quedan cargados con una característica que llamamos carga eléctrica positiva o negativa. Y esa característica uno la puede poner en evidencia, puede, digamos, visualizarla, pues de manera bastante simple, cuando, por ejemplo, frotamos una barra de plástico en alguna tela, por ejemplo, algún material como seda, o bien la frotamos contra nuestro cuerpo, con nuestra cabeza, y acercamos esa barra de plástico, por ejemplo, a pequeños trozos de papel o a una bolita de unicel o a algún otro medio que sea susceptible a
experimentar la atracción o repulsión mediante cargas eléctricas. Entonces, ese tipo de fenómenos, repito, se pone de manifiesto cuando los objetos están dotados de esta característica. Y solamente los objetos cargados positiva o negativamente pueden sentir esta interacción. Si nosotros no estamos cargados positivo o negativamente, o incluso también el tipo de material con el que con el que está elaborado un cierto material, cierto objeto, puede hacer que le puede impedir que experimente los efectos de las cargas eléctricas. Entonces, bueno, se tiene entonces una cantidad física, que de hecho ya habíamos aquí arriba mencionado, la cantidad física llamada campo eléctrico. El campo eléctrico es una forma de entender cómo la fuerza debida a una carga eléctrica se distribuye en una región del espacio. Por eso se dice que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga. Entonces, esa herramienta, el llamado campo eléctrico, nos permite a nosotros anticipar de alguna manera cuál será la fuerza que va a experimentar cualquier carga eléctrica en las vecindades de de una carga fija. Entonces, tenemos la siguiente imagen. Supongamos que tenemos un objeto que por convención vamos a decir que está cargado positivamente. Tiene una carga eléctrica positiva. Entonces, acercamos una carga de prueba, también positiva. ¿Cuál va a ser el efecto al aproximar esta carga de prueba de color blanco a las vecindades o en las cercanías de esta carga positiva? Muy bien, va a experimentar una repulsión. Es decir, si la colocamos en este punto, lo que va a suceder es que a continuación esta carga comienza a alejarse. Sale en la dirección opuesta a la cual se encuentra esta carga. Entonces experimenta una fuerza en esta dirección. Y si esta carga la movemos a otro punto, por ejemplo aquí, podemos hacer el mismo experimento. La colocamos ahí, después la soltamos y vemos su comportamiento. Y en este caso va a ocurrir algo similar. La carga se va a alejar. Entonces, si se mueve es porque sobre esta carga se ha efectuado una fuerza, se ha aplicado una fuerza. Y así lo podemos hacer con cada región del espacio. Colocamos la carga de prueba y dibujamos con la ayuda de un vector el comportamiento de la fuerza que experimenta esa carga de prueba debida a esta carga de color rojo. Bien, entonces eso nos da a nosotros un mapa, ¿no? Nos da una idea de cómo va a ser el comportamiento de la fuerza en todo el espacio que esté alrededor de esta carga positiva. Ya esta distribución de fuerza por unidad de carga es a lo que nosotros conocemos como el campo eléctrico. Y por esta razón, por ejemplo, es que en los libros de texto, cuando se habla de cargas eléctricas, a las cargas positivas se les pone flechas que van saliendo
de esa carga. Parece que están emergiendo. Pero lo único que están representando es cuál va a ser la dirección de la fuerza que experimentaría una carga colocada en ese punto del espacio. Por ejemplo, si esta carga de prueba que habíamos mencionado la colocamos en esta región del espacio, entonces la fuerza que va a experimentar va a ocurrir en esta dirección, así como lo tenemos. Pero ahora si la movemos a este otro punto, pues la fuerza que va a experimentar ahora va a cambiar de dirección. Ahora va a estar apuntando en esta otra. Y no solamente eso. ¿Qué pasa si nos acercamos? ¿Qué pasa con la intensidad o el módulo de esa fuerza? Correcto, como comenté en el chat, se amplifica o aumenta. Entonces, entre más cerca estemos de la carga roja, en este caso, dibujada de color rojo, mayor será la fuerza que experimente esta carga de prueba de color blanco. Es decir, podemos hablar de que el campo eléctrico se intensifica en las cercanías de la carga eléctrica. Pero si nos alejamos, esta carga la ponemos muy alejada, entonces apenas si sentirá la fuerza producida por esa carga eléctrica sobre la carga de prueba. Entonces podemos decir que el campo eléctrico, debido a esa carga positiva, decrece conforme nos vamos alejando de esta región donde está esa carga positiva. Por esa razón también, no sé si los textos que ustedes han revisado, llegan a notar que en un campo eléctrico de una carga positiva se dibujan más pegadas las líneas del campo eléctrico. Se dibujan pegadas cerca de la carga y conforme nos vamos alejando se dibujan más separadas. Esta es una forma de representar de que en las cercanías la fuerza se va a intensificar, la fuerza eléctrica, mientras que en las lejanías la fuerza va a ser menor, va a decrecer la intensidad o el módulo de esa fuerza. ¿Preguntas, comentarios hasta esta parte? Ok, la pregunta en el chat es si la carga central, supongo que es esta de color rojo, ¿se puede representar negativamente? Sí, de hecho, esa es una característica que tienen los cuerpos cargados, que pueden tener una carga positiva o pueden tener una carga negativa. Y entonces digamos, repetimos la idea o el experimento. Para un cuerpo cargado, que por convención podemos decir que está negativamente cargado, acercamos una carga de prueba positiva. Y entonces colocamos esta carga de prueba en algún punto cercano a la carga negativa, la soltamos y observamos lo que sucede. Y en ese caso podemos notar que esta carga comienza a moverse en la dirección en la cual se encuentra ese objeto cargado negativamente. Es decir, esta carga experimenta una atracción, una fuerza en la dirección en la cual se encuentra esa carga negativa.
Si esta carga de prueba la tomamos y ahora la colocamos, por ejemplo, por acá y la soltamos, pues vamos a ver que experimenta otra vez una atracción. Se mueve en la dirección en la cual se encuentra esa carga negativa. La volvemos a tomar, la colocamos por acá abajo, por ejemplo, la soltamos y vemos que vuelve a ser atraída. Entonces, si esto lo repetimos en cada punto del espacio, notarán que estamos construyendo un campo vectorial. Un campo de fuerza por unidad de carga. En otras palabras, estamos dibujando el campo eléctrico asociado a una carga negativa. La cual pues se representa visualmente mediante vectores que apuntan todos hacia la carga negativa. Entonces, eso ya nos permite a nosotros saber cuál será la dirección de la fuerza que se ejerza sobre cualquier objeto en las vecindades de esta carga eléctrica negativa. Si este objeto lo colocamos, por ejemplo, en este punto, estaríamos, bueno, ese objeto estaría experimentando una fuerza de, si es carga positiva, claro, una fuerza de atracción en esta dirección. Si lo colocamos por acá, aquí, y esta carga es positiva, entonces se experimenta una atracción en esta dirección, una fuerza hacia el eje X positivo, por ejemplo, de forma horizontal. Si lo colocamos, por ejemplo, por acá, este objeto experimenta una fuerza en esta dirección hacia la carga positiva, perdón, carga negativa. Y así, con cada punto en el espacio. Entonces, gracias a esto que se ha hecho, estamos obteniendo una representación visual de la fuerza por unidad de carga asociada a esta carga u objeto cargado negativamente. También es común que en la literatura ustedes se encuentren para una carga negativa, por ejemplo, que en las cercanías los vectores se dibujen más pegados, uno respecto al otro. Esto haciendo alusión a que en las cercanías de esa carga negativa, el campo eléctrico se intensifica, mientras que en las orillas o en puntos más alejados, el campo eléctrico aminora. Entonces, la fuerza que experimenta algún objeto cerca de la carga será menor en comparación a si se coloca lejos o muy lejos de dicho objeto. Bien, hasta aquí comentarios, jóvenes, preguntas sobre estos fenómenos que, pues, de alguna manera hemos eh, presenciado en algún momento de nuestra vida. Bueno, eh, recordando o tratando de seguir casi la misma línea de un curso de electricidad y magnetismo, una vez que definimos o entendemos lo que es
el campo eléctrico, pasamos a hablar de una cantidad relacionada con el campo eléctrico. Y esa cantidad se conoce como el flujo de campo eléctrico. Entonces, esta cantidad llamada flujo de campo eléctrico, que es una cantidad escalar, relaciona justamente estos vectores que representan al campo eléctrico de una carga positiva y una carga o una carga negativa con el área de una superficie que estas líneas pudieran atravesar. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hablar de tres posibilidades dependiendo de el signo del flujo de campo eléctrico. A ver, si recuerdan ustedes, se tienen ese tipo de figuras, ¿no? Tenemos una superficie aquí representada en color azul, una superficie rectangular, y esta superficie se orienta. Recuerden que la orientación de una superficie se logra a través de considerar un vector normal a dicha superficie. Este vector normal, que aquí estoy representado en color verde, va a tener, bueno, le podemos asociar como magnitud el área de la superficie que estamos orientando. Entonces, estamos de alguna manera orientando el área. Tenemos un vector normal a esta superficie, o u ortogonal, como gusten de ustedes decirlo, cuyo módulo, el módulo de este vector, sea exactamente igual al área de esta superficie. Bueno, ya que tenemos esta superficie orientada, dibujamos ahora o tomamos en cuenta un vector de campo eléctrico que atraviese esta superficie. Entonces, esta línea de color amarillo representa el campo eléctrico de algún objeto cargado, positiva o negativamente. Por el momento no nos interesa cuál es el signo de la carga eléctrica. Solamente sabemos que en una región del espacio tenemos la línea de un campo eléctrico, este vector, y esta línea está atravesando una superficie que hemos orientado. ¿Recuerdan cómo obtener el flujo? Entonces, ¿cómo obtenemos el flujo de esta línea de campo que atraviesa esta superficie? Recuerdo que era con una integral, que era ¿Mm? de un campo vectorial definido sobre una superficie y era como, por ejemplo, en este caso sería como E punto n, creo, por un diferencial de superficie. Ok, esa idea es correcta, de hecho ya cae en lo que se conoce como la ley de Gauss, pero digamos que el detalle ahí es que se está considerando una superficie cerrada, ¿cierto? Ese es el secreto con la ley de Gauss, que la superficie tiene que ser cerrada, no tiene que tener agujeros o huecos. Lo que quiero que noten es, a ver, en la ley de Gauss, ¿cómo se podría escribir? A ver, es la integral de superficie del campo
Es más, para que no confundirlo, por ejemplo, así. Una cantidad f, punto, un diferencial de superficie. ¿Cómo se llama esta operación? Que encerrado. Producto escalar. Exacto, un producto escalar. Eso es en esencia el trasfondo de la ley de Gauss, un producto escalar. Y es justamente como se calcula el campo eléctrico. Perdón, el flujo de campo eléctrico. Entonces vamos por esa parte primero. Si nosotros queremos para esta superficie saber cuál es el flujo de campo eléctrico que la está atravesando, lo que hay que hacer es hacer el producto de E punto este vector. Como el ángulo que hay entre estos dos vectores está entre 0 y 90 grados, sabemos ya que el producto escalar será positivo. Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico para esta superficie será positivo. ¿Sí vamos bien ahí? Aún no vamos a llegar a la ley de Gauss, pero estamos justamente en camino de. Entonces sí es claro esta parte, porque aquí el flujo tendrá un signo positivo. Sí. Ok, vale. Ahora, en el caso de en medio, vean lo que está sucediendo. Tenemos la misma superficie orientada, o sea, la superficie no ha cambiado ni orientación ni nada, pero ahora tenemos una línea de campo eléctrico, ese vector de color rojo, que está atravesando dicha superficie, pero de esta manera. El campo eléctrico está, digamos que entrando. Entonces, si nosotros aquí notamos el ángulo que se está formando entre ese vector normal y la línea de campo eléctrico, vemos que se tiene un ángulo mayor a 90 grados. Y entonces, recordando el producto escalar, sabemos que bajo estas circunstancias, el producto escalar tendrá signo negativo. Y en consecuencia, el flujo de campo eléctrico debido a esta línea de campo tendrá signo negativo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaría sucediendo en este caso intermedio. En otro tipo de bueno, bien, utilizando otro lenguaje, se suele decir que aquí tenemos un flujo de campo eléctrico saliente, porque dicha cantidad es positiva. Como es positiva, entonces que está saliendo. Mientras que aquí, en esta situación, se dice que tenemos un flujo de campo eléctrico entrante. El signo negativo hace referencia a eso. Está entrando una línea de campo a esta superficie. Bueno, y en esta otra, en el tercer caso, lo que estamos representando es una situación en la que entra una línea de campo eléctrico, bueno, pasa hacia arriba, como vemos aquí, formando un ángulo menor a 90 grados con el vector normal. Y en esa misma región tenemos una línea de campo con la misma intensidad, el mismo módulo, pero ahora viajando en dirección opuesta. De esta manera, el ángulo entre el vector normal y este vector de color rojo es mayor a 90 grados.
Resulta que en este caso el flujo de campo eléctrico se va a calcular como la suma de los flujos de campo eléctrico individuales, es decir, la de la línea amarilla más la de la línea roja. Pero como estas dos líneas de campo eléctrico tienen la misma intensidad, tienen el mismo módulo, salvo que sus direcciones son opuestas, entonces la línea amarilla representa un campo eléctrico, un flujo de campo eléctrico positivo, a la cual se le suma un flujo de campo eléctrico negativo. Pero al ser exactamente iguales estas dos líneas de campo, entonces el flujo de campo eléctrico total es cero. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que sí hay líneas de campo cruzando, pero al tener la misma cantidad, o en este caso un vector entrando y otro vector con las mismas características, hablando del módulo, pero ahora saliendo, entonces el flujo neto o el flujo total suma cero. Digamos que lo mismo que sale es exactamente igual a lo que entra. Hasta aquí preguntas con estos tres casos que estamos aquí ejemplificando para el flujo de campo eléctrico. Bien, entonces, esto que estamos aquí comentando, vamos ahora a encaminarlo a la llamada ley de Gauss. ¿Cuál es la característica con la ley de Gauss? Es que la superficie es cerrada. En estos tres casos, vean, la superficie no es cerrada. ¿Cómo podría cerrarse? Bueno, si logramos extender este rectángulo y lo llevamos a una forma cilíndrica, por ejemplo, con todas sus tapas. Si este cilindro tiene sus tapas superior e inferior y considerando pues su lado lateral, forma una superficie cerrada, no presenta huecos. Otro ejemplo típico a la hora de analizar la ley de Gauss o ver ejercicios es considerar una esfera. Una esfera también es una superficie cerrada, curva en toda su superficie, pero cerrada, que es lo importante. Otra manera también de cerrar, por decirlo de algún modo, esta superficie es, por ejemplo, construir un paralelepípedo. Entonces, si hacemos eso, ponemos las otras tapas o lados que nos están haciendo falta, esta superficie se cierra y entonces ya podemos aplicar ahora sí lo que vamos a conocer como la ley de Gauss. Así que bueno, pues vamos justamente a revisar esta parte. Ya que hemos entendido que, o recordado en este caso, que el flujo de campo eléctrico no es otra cosa más que el producto escalar entre una línea de campo eléctrico y el vector normal que orienta a dicha superficie, entonces podemos pasar ahora a considerar el caso en el que tenemos una superficie cerrada. Entonces, lo que estaría sucediendo es lo siguiente. Vean, tenemos una carga eléctrica aquí, ilustrada en color verde, ¿no? Esta esferita que está aquí. Y alrededor de esta carga hemos construido
o hemos colocado, mejor dicho, una bolsa. Hemos tomado una bolsa de plástico, una bolsa de papel, y en ella hemos metido la carga eléctrica. Entonces, surge la pregunta, para esa situación, ¿cómo queda determinada o cómo podemos calcular el campo eléctrico, perdón, el flujo de campo eléctrico producida por esa carga neta encerrada en esa bolsa? Bueno, pues hay que proceder de forma similar a lo que acabamos de ver hace unos momentos. ¿A qué me refiero con ello? A que en cada región de esta bolsa vamos a construir una superficie orientada. Déjenme ver aquí. Así, entonces, por ejemplo, así. Hacemos el producto escalar de la línea de campo eléctrico con el vector normal a esa superficie. Eso nos va a dar un pequeño flujo con signo positivo, negativo o si fuese el caso, cero. Pero bueno, hemos analizado esta región, esta nada más. Pero pues sabemos que las líneas de campo eléctrico no quedan solamente contenidas en esta región, sino que hay más. Entonces lo siguiente es, para ese otro lado, volver a construir una superficie orientada y calcular el producto punto entre estos dos vectores. Eso nos va a dar otro número. Hacemos lo propio con esta otra parte, con esta otra, y así. Con cada espacio disponible en esa bolsa. Pues ahí hacemos, consideramos la superficie orientada para calcular el valor del flujo de campo eléctrico en ese punto específico. Pero esto que estamos obteniendo son pequeños flujos o mini flujos, si quieren decirlo de ese modo. Entonces, esos mini flujos que hemos obtenido, esos diferenciales de flujo de campo eléctrico, se tienen que sumar ahora. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, acá tenemos otro más, por acá otro. Pero si queremos conocer todo el flujo total o flujo neto producido por esta carga encerrada en toda esta superficie de la bolsa, entonces tenemos que hacer una suma. Pero esa suma de diferenciales de flujo no es otra cosa más que una integral. Sobre una superficie cerrada. O dicho de otra manera, es eso lo que hay que hacer, ¿cierto? Es lo que nos dice la ley de Gauss. El flujo de campo eléctrico en una superficie cerrada es igual a la integral cerrada de superficie de ese producto escalar. Porque cada uno de estos representa un mini flujo de campo eléctrico. El campo eléctrico, punto, el diferencial de área en que, digamos en un sentido estricto, sería el que está presente en cada punto sobre la superficie de esa bolsa. Y resulta que este flujo está relacionado con el valor de la carga encerrada en esa bolsa. Así que, dependiendo de la carga eléctrica encerrada, es el valor del flujo del campo eléctrico. Hasta aquí, preguntas, comentarios, jóvenes, sobre lo que tenemos en esta parte.
Ok, la pregunta, ¿la bolsa que menciono sería como la superficie gaussiana? Sí. Mientras que esa bolsa no presente huecos, es decir, sea una bolsa perfectamente sellada, estamos hablando de una superficie gaussiana. Ahora, aquí hay un detalle que eh, no estoy mencionando explícitamente, pero que creo que vale mucho la pena indicarlo. Bueno, voy a quitar esta parte para dejar libre. Ahí está. Vean, estamos diciendo aquí, y este es un resultado que ustedes pues ya conocen, es que el flujo de campo eléctrico atravesando esta superficie gaussiana de color azul es proporcional a la carga eléctrica encerrada. Bueno, ¿qué pasa si la carga eléctrica encerrada es positiva? Pues resulta que el flujo de campo eléctrico es positivo. ¿De acuerdo? Nada extraño. Lo importante aquí es que en ese caso, es decir, si el flujo eléctrico es positivo, quiere decir que el campo eléctrico estaría saliendo del interior de esa bolsa. Y esas, por esa razón dibujé así esto. Vean, las líneas de campo eléctrico todas apuntando hacia afuera. Y eso es porque el campo perdón, porque el flujo de campo eléctrico es positivo. Y eso es debido a que la carga eléctrica asumida aquí es positiva también. Pero ¿qué pasa si el signo de esta carga la modifico? Que ahora sea una carga eléctrica negativa. El, el signo del flujo de campo eléctrico será también negativo. ¿Y eso qué querrá decir en la figura? Bueno, que estas líneas de campo han cambiado de signo. Bueno, de dirección, han invertido su dirección. Y ninguna está yendo hacia afuera. Todas están yendo hacia el interior de esta bolsa o de la superficie gaussiana. Tenemos, por lo tanto, pues un flujo de campo eléctrico entrante. Vean cómo las líneas de campo pareciera que van hacia el interior de esa bolsa. ¿Sí vamos bien hasta aquí entonces con esta idea? Todo bien hasta el momento. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, aquí el mensaje concreto que quiero enviar es, el flujo de campo eléctrico es una cantidad escalar con signo. Y el signo aquí es muy importante, porque dependiendo del signo del flujo de campo eléctrico, podemos entonces decir si la carga encerrada por esa superficie gaussiana es positiva o negativa. ¿Y qué pasaría si la carga eléctrica encerrada es cero? Por ejemplo, hay dos maneras de obtener una carga eléctrica encerrada cero. La más evidente, la trivial, el caso trivial sería, pues quito la carga, ¿no? La desaparezco y por lo tanto, pues no va a haber nada de líneas de campo. Entonces ahí no va a haber absolutamente nada, ¿vale? Todas esas líneas de color rojo no van a estar presentes porque no hay nada que las esté produciendo. Digo, ese es el caso más trivial, incluso hasta el más evidente tal vez, que podríamos decir. Si tengo carga eléctrica encerrada cero,
pues entonces puedo entender que no hay carga eléctrica. Entonces ahí no hay absolutamente nada. Ahora, una forma distinta de tener una carga eléctrica encerrada igual a 0 es poniendo en la misma región una carga positiva, por ejemplo aquí, y otra carga negativa, pero ambas del mismo valor, la misma cantidad de coulombs. ¿Y por qué esto nos daría entonces un flujo eléctrico, un flujo de campo eléctrico 0? Bueno, porque las líneas de campo eléctrico de la carga eléctrica positiva van a salir de la superficie gaussiana, mientras que la de carga eléctrica negativa van a entrar. Entonces vean, aquí yo ya tengo un flujo yendo hacia afuera. Tengo un mini flujo de campo eléctrico positivo en este punto, en este. Pero por otro lado, en este otro lugar, tenemos un mini flujo de campo eléctrico negativo. Y si empezamos a hacer entonces la suma de todos los miniflujos producidos por esta carga positiva y se los sumamos a todos los miniflujos producidos por esta carga negativa, y al ser estas exactamente del mismo valor, salvo el signo, entonces todo lo positivo cancela con todo lo negativo, obteniendo un flujo de campo eléctrico 0. Por esa razón tenemos una carga eléctrica encerrada neta igual a 0, porque tanto la positiva como la negativa se suman y es como si no tuviésemos nada al interior de esa superficie gaussiana. Vemos que es una situación equivalente a no tener nada al interior de esa superficie gaussiana. ¿Preguntas, comentarios hasta esta parte, jóvenes? Ok, vale, muy bien. Ahora, bueno, pues eso en general es lo que uno ve en un curso clásico de electricidad y magnetismo. Yo espero no haber dicho nada que no sepan ustedes. Ahora, hay un resultado del cálculo vectorial que vamos a utilizar a continuación. Y es el llamado teorema de la divergencia. ¿Recuerdan lo que dice ese teorema? O bien, ¿recuerdan qué información nos da la llamada divergencia de una función vectorial? A ver, para empezar, imaginemos que tenemos un campo vectorial o una función vectorial definida en el espacio. Así que puede depender de X, de Y y de Z. Y a esa función vectorial le aplicamos esta operación llamada divergencia. Para empezar, ¿qué tipo de cantidad nos regresa la divergencia de una función vectorial? ¿Un campo escalar?
Correcto, es correcto. Un campo o una función escalar. Es decir, un número. Nos da como resultado un número real. Un número real que puede ser positivo, negativo o puede ser cero. Claro, cuando se evalúa en en un determinado punto del espacio, ¿no? Por ejemplo, en el punto x0, y0, z0. Entonces, pueden haber tres posibles casos. Que en ese punto la divergencia de de esta función vectorial sea positiva, sea negativa o sea cero. ¿Pero qué querrá decir esto? No sé si lo recuerdan o tienen una idea al respecto. ¿Qué querrá decir que la divergencia en un cierto punto del espacio sea positiva o sea negativa o incluso cero? Pues recuerdo que cuando estuve leyendo justamente sobre teorema de la divergencia que tiene que ver precisamente con esta parte del flujo, recuerdo que mencionó algo sobre la suma de todas las fuentes de un campo en una región y que daba el flujo de salida neto de esa misma región. Ok, muy bien. Así es. La divergencia nos da como información si un campo vectorial o una función vectorial está saliendo o divergiendo de una cierta región del espacio. De forma más específica o exacta, la divergencia, como lo acaban de mencionar, es una función escalar. O sea, es un número. Un número que puedes tener, perdón, puede ser positivo, negativo o cero en un punto del espacio. Bueno, se dice que cuando la divergencia de ese campo vectorial F en ese punto es positiva, estamos diciendo que entonces que en ese punto específico el campo vectorial diverge. Es decir, de ese punto del espacio, el campo, el campo vectorial F está saliendo. ¿Sí queda claro? Cuando, repito, el signo de la divergencia es positiva. Esa es la interpretación que se hace. ¿Qué pasa cuando la divergencia de ese campo vectorial F en ese punto específico es negativo? Bueno, pues la idea opuesta, que está, digamos, convergiendo. Es decir, que ahora el campo F está yendo, es como si estuviera yendo a ese punto. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Y qué estaríamos encontrando entonces si la divergencia de esta función f en ese punto vale cero?
Pues que ni está, ni hay divergencia ni hay convergencia. Podemos tener algo así, por ejemplo, vean. Vean que las líneas que estarían representando a la cantidad F, el campo vectorial F, en este punto no van ni hacia él, ni están saliendo de él. En este caso las dibujé de forma paralela. Las líneas del campo algunas veces van hacia la derecha, otras veces van hacia la izquierda, o podríamos tener algo más complicado como por ejemplo esto. Por ejemplo, una línea de campo así, otra de esta manera, otro por acá, otra así. Pero vean que ninguna de ellas directamente va hacia donde está ese punto en el que estamos evaluando. Entonces, en ese caso, tenemos que la divergencia vale 0. Eso es lo que nos está diciendo la divergencia, recuérdalo entonces. Es una medida de cuánto diverge un campo vectorial en un cierto punto. Entonces, con esto que les mencioné, de que si la divergencia es positiva o que es negativa, y que si esto significa que el campo F va hacia el punto o sale de dicho punto, no sé si les recuerda de alguna manera lo que mencionamos del campo eléctrico. Este comportamiento. Tenemos en un punto colocado una carga, y si esta carga es positiva, el campo eléctrico, que es una cantidad vectorial, sale, como que emerge de esa carga. Pero si por el contrario, en ese punto colocamos una carga de signo negativo, el campo eléctrico se dibuja como vectores yendo hacia ese punto, yendo hacia la carga. Entonces, podemos nosotros utilizar este resultado que nos da la divergencia para dar una descripción del mismo fenómeno, pero ahora con un lenguaje distinto. Ya no, es decir, relacionar el flujo de campo eléctrico con la divergencia del campo eléctrico. Y eso es justamente lo que se conoce como el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia nos dice que el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada S, que es lo que tengo aquí, vean, esto es un globo, la bolsa que yo mencionaba anteriormente, un globo, la cual está siendo atravesada por un campo eléctrico. Y cada punto o cada pequeña sección de este globo está orientado. Aquí está el vector normal a la superficie. Entonces, aquí podemos calcular el flujo, tomando todos los pequeños miniflujos, sumándolos o haciendo la integral. Es decir, estamos calculando esta parte izquierda. Bueno, el teorema de divergencia entonces dice que ese flujo que hemos nosotros aprendido a calcular es exactamente igual a tomar la divergencia de este campo, del campo e integrarla sobre todo el volumen que está encerrado por esa superficie cerrada S. Eso es lo que dice el teorema de la divergencia. Relaciona el flujo, calculado como ustedes lo saben hacer, como se realiza en la ley de Gauss, y lo estamos igualando a la divergencia del campo, pero esa divergencia siendo sumada en todo el volumen
que queda encerrado por la superficie gaussiana. Aquí la superficie gaussiana la estoy representando en color rojo, que es la superficie de este globo, por ejemplo. Y el volumen, pues es lo que está al interior de ese globo. Digamos que es la masa de gas que no puede salir, porque justamente está siendo envuelto en ese globo. ¿Queda claro lo que nos dice entonces el tema de la divergencia? No sé si en su curso de cálculo vectorial ya habían mencionado acerca de este resultado, si lo habían trabajado. Pero si no es así, bueno, medítenlo para de aquí a la siguiente clase. Eh, y bueno, pues si surge alguna duda al respecto, pues ya lo estaremos comentando. Pero por ahora, bueno, tenemos que concluir la sesión y con esto nos quedaríamos. El teorema de la divergencia, entonces, relaciona el flujo de un campo con la divergencia de ese mismo campo, pero en todo el volumen que es encerrado por la superficie cerrada sobre la cual se está calculando dicho flujo. Bien, jóvenes, pues si no hay alguna pregunta o comentario, damos por terminada la sesión de este día en este punto y estaremos retomando la siguiente semana, perdón, la siguiente clase, el día viernes, esta parte del teorema de la divergencia para ver qué más podemos sacar, ¿no? de esto. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego.